Muy buenas noches, esto es Anime Mangas and Books. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a mi canal. Ha pasado un montón de tiempo desde la última vez que subí un video, ya sé, pero bueno, fueron meses un poco difíciles, con mucho trabajo, recibía de por medio, pero bueno, es momento de volver. Y qué mejor momento que en esta fecha tan especial que es Halloween o Noche de Brujas, dependiendo del país de donde estés viendo esto. A pesar de que la gente que me conoce sabe que soy la persona más miedosa del mundo y que me sugestiono con mucha facilidad, a mí el género del terror me gusta. Si bien por ahí no es mi género literario favorito o es el primer género que voy a ir a buscar cuando entre a una librería, y Freya está haciendo cameo como siempre. Si bien el terror no es mi género literario favorito, no deja de ser un género que me interesa, más allá de que soy la persona más cobarde que existe y que me sugestiono con mucha facilidad y que probablemente no duerma durante una semana. A mí el terror me gusta, me parece un género muy interesante, sobre todo si cuenta una buena historia de fondo, y por eso quería aprovechar para traerles este book tag del terror para poder recomendarles algunas lecturas de terror, pocos libros de terror que tenga para recomendarles, que espero que les guste. Pero bueno, vamos con ello. Bloody Mary, libros sobre vampiros. No se adelanten. Lamentablemente en este book tag no va a salir Drácula. Lamento decir que no lo leí, no lo llegué a leer. Compré el libro y todo, pero bueno, la verdad me fue imposible poder leer el libro. Vi la película, que no sé qué tan fiel al libro va a ser. Creo que pasa mucho con los libros de terror, que por ahí la gente los conoce primero por la película antes que por el libro en sí. Y al menos con Drácula a mí me pasó eso. Es una película bastante conocida, con actores muy famosos como son Keanu Reeves, Winona Ryder y nuestro querido Gary Oldman, que hace a Sirius Black en la serie Harry Potter. El libro de vampiros que les voy a recomendar en esta fecha es de hecho anterior a Drácula. Estoy hablando de Carmilla de Sheridan Le Fanu. Es un libro bastante cortito, me parece que no supera las 100 y pico de páginas. De hecho, es un libro que conseguí en mi época de bloqueo lector. Sé que lo menciono muchas veces en redes, pero yo pasé por un bloqueo lector bastante fuerte y me costó un montón retomar la lectura solamente por gusto, por placer. Y de hecho, Carmilla fue uno de los libros que elegí para poder salir de ese bloqueo que me costó bastante salir. La historia trata de Laura y su papá, que un día reciben la visita de una chica misteriosa, una joven que es Carmilla, después de que ésta sufre un accidente con su coche cerca de su casa, y todo marchaba relativamente bien hasta que en el pueblo comienza a haber una especie de epidemia que afecta solamente a chicas jóvenes, una enfermedad extraña que las vuelve débiles, que las hace ver anémicas, y todo se vuelve mucho más turbio cuando todas las pruebas apuntan a que Carmilla es la responsable de esa enfermedad. Obviamente salta a las claras que Carmilla es un vampiro y que es la criatura que se va alimentando de todas las jóvenes durante la noche, incluso se alimenta de la propia Laura. Si bien el libro no me asustó de por sí, sí tuvo un par de escenitas que como me dejaron un poco intranquila. Yo creo que con los libros de terror es muy difícil asustarte, no tiene jump scares ni otras herramientas que te van a hacer saltar en tu asiento o te van a hacer no dormir durante una semana, pero sí me parece que si un libro de terror te puede dejar intranquilo, con esa sensación de incomodidad o como de que querés ver a los costados para ver si no hay nada, me parece que eso hace a un libro de terror un buen libro de terror, y en este caso me pasó puntualmente con una escena de Carmilla. Pero en fin, es un libro bastante cortito que en alguien que no tenga un bloqueo lector imagino que se lee en una tarde o a lo sumo en día y medio. Así que bueno, se los recomiendo. Como mencioné, es anterior a Drácula. Así que nada, espero que a los amantes de los vampiros les interese leer este libro. Slasher, libros sobre masacre. Este tag, que es el slasher, el famoso slasher, que para que nos entendamos es el típico género donde se producen masacres, sangre, tripas, desmembramientos,
Espero que YouTube no me banee por esto. Para tener referencias pueden dirigirse a El Juego del Miedo, a Viernes 13, a Freddy Krueger y a todas esas películas de terror donde básicamente te persigue un loco con una sierra para cortarte en 1000 pedazos. Y para este tag elegí una obra de uno de los maestros de la literatura de terror, que es Stephen King. Estoy hablando de Misery, que también tiene su adaptación cinematográfica, que probablemente la gente también la conoció antes, donde actúa nuestra querida Katie Bates, que yo la conocí cuando hacía de la nueva rica en Titanic. La historia seguramente ya la conocen, trata de Paul Sheldon, que es un escritor que se ha vuelto famoso por una novela de época, de romance, titulada Misery, pero en realidad Paul está desesperado por deshacerse de esa historia. Él quiere salirse de digamos, terminó encasillado en ser el autor de novelas románticas de época. Él quiere avanzar, quiere mejorar como escritor, así que decide darle un fin a su saga de Misery y ponerse a escribir otra obra. De hecho, logra escribir un manuscrito que para él es el mejor libro que ha escrito en su vida, pero en su camino a llevar el manuscrito sufre un accidente y es rescatado por una misteriosa señora, Annie Wilkes, que resulta ser su fan número 1. Y acá las cosas se empiezan a torcer. Con esto creo que Stephen King dejó entrever lo peligrosos que pueden ser los fanáticos. De hecho, escuché que un par de historias en las cuales él fue básicamente acosado por sus fans, tanto él como su familia. Me pasó con el libro, de hecho me pasa con las obras de Stephen King, que Stephen King tiene una forma muy particular de escribir, muy propia de él, de describir las cosas, de describir las emociones, los escenarios. Hace muchas metáforas que por ahí pueden hacer la lectura un poco pesada. A mí me pasó con Misery. Primero vi la película, que me pareció brutal, me pareció fantástica, me encantó, y luego decidí leer el libro. Como siempre tiene sus diferencias creativas. De hecho, acá en el libro Stephen King como que hace más hincapié en la descripción de las emociones y los sentimientos de Paul en esta lucha que tiene por librarse de su prisión y de las garras de su fan número 1. Pero sí, hacía la lectura un poco pesada, un poco difícil de entender. Por ahí tardás en entender algo, en entender qué es lo que quiso decir con sus metáforas, pero la verdad es un muy buen libro. Es mucho más crudo, mucho más descriptivo, más gráfico que la película. Como digo, tiene sus diferencias creativas con respecto a la película, pero yo creo que como producto separado funciona muy bien, y creo que la película también le hace bastante justicia al libro. Así que bueno, si sos de los que les gustan los slasher y ver descuartizamientos y masacres y sangres por todos lados, te recomiendo ampliamente que leas Misery. Haunted House, libros sobre casas embrujadas. Me costó encontrar un libro, de hecho me había olvidado que había leído este libro hasta que lo vi ahí, pobrecito, olvidado en mi biblioteca. Estoy hablando de Valle de la Calma, escrito por Ángel David Revilla, o Dross Rotzang para los amigos. Como bien saben los que siguen a Dross, él además de ser youtuber también ha escrito un par de libros, entre ellos Valle de la Calma, que trata específicamente de un hospital abandonado que parece ser más que un hospital. Nuestro protagonista, Abraham Salgado, es un chico que es enfermero y decide empezar a trabajar en ese hospital, hasta que empiezan a pasar cosas raras. Y con el tema de las casas encantadas, a mí son cosas que realmente a mí me dan miedo, digamos, en todo lo que es el terror. Cualquier cosa que sea tripa, sangre, destripamientos o sinónimos o lo que sea, a mí no me asusta. Creo que por mi trabajo, esas cosas ya no me asustan, pero sí creo mucho en el tema de fantasmas, de casas encantadas, todo lo que sea sobrenatural o paranormal a mí me da mucho miedo. Y cuando decidí leer el libro de Dross, lo elegí primero porque era Dross, veía mucho su contenido, me gustaban mucho los tops que hacía, aprendí bastante gracias al canal de Dross, también me perturbé bastante y decidí leer algo de lo que él había escrito. Lo leí hace bastante tiempo, no me acuerdo capaz muy bien qué sensaciones tuve, sí creo que me gustó. Era una, digamos, no sé si es que estaba tan mal acostumbrada a ver su canal que a medida que lo leía lo sentía como a él, sentía su voz en mi cabeza narrando el libro. De la forma tan particular que narra Dross. Los que ya siguen su canal sabrán de qué estoy hablando. Pero es un libro interesante sobre casas encantadas. De hecho es el único de este tipo que he leído, y la verdad me parece un libro interesante. Como les digo, es como si estuviesen viendo un video de Dross y que él estuviera narrando. Espero que les interese. Si quieren conseguirlo, tiene sus años ya de haberse publicado, pero imagino que estará en alguna librería. Así que bueno, si quieren leerlo, ahí está, Valle de la Calma, por Ángel David Revilla, alias Dross. Pomberito, libro de un autor argentino. Bueno, con este tag
seguramente salta a las claras que este tag no lo saqué de ningún lado. De hecho, yo lo inventé y lo acomodé para que convenientemente mis libros o los libros del terror que había leído se pudieran acomodar en estas categorías. Así que bueno, no se rían de mí. Para los que somos de Argentina, ya conocerán la historia del pombero o el pomberito, como le dicen en el litoral, que es una especie de duende o ser sobrenatural que para algunos es bueno, para otros es malo, para otros es medio travieso. Algunos dicen que secuestra niños, otros dicen o simplemente es como un cuento que le decían a los chicos para que no se portaran mal a la hora de dormir la siesta, que no se escaparan por ahí. Pero bueno, es como un equivalente al cuco, digamos. Y para este tag busqué un libro que fuese de una autora argentina, y en este caso estoy hablando de Los peligros de fumar en la cama, de Mariana Enríquez. Es una autora bastante conocida. Al menos la he escuchado nombrar bastante en las plataformas de libros. Fue un libro que me regaló una amiga para que empezara a conocer un poco esta autora y decidí leerlo. Por lo general no soy de leer muchos autores argentinos por costumbre de no leer autores argentinos, pero bueno, decidí darle una chance a Mariana Enríquez y la verdad quedé bastante contenta, muy satisfecha y muy perturbada con este libro. Básicamente es un compilado de cuentos de terror situados en Argentina y que tiene de todo un poco. Tiene villas miserias, adolescentes con ideas peligrosas, hace alusión a muchos trastornos mentales también, hay algo de brujería, maldiciones, cosas así, y también mucho terror psicológico. La verdad me gustó, no es una historia en sí, sino que son varios cuentos autoconclusivos. Entonces está este elemento terrorífico que es lo sobrenatural, un posible trasfondo mágico o una posible maldición, o la sugestión propia del personaje, y también un poco de trastornos mentales que no deja de ser un tema importante a tratar en la sociedad. Especialmente hubo un cuento que me perturbó mucho porque se relacionaba mucho con mi oficio, y es entonces que pensé, por esto no me gusta mezclar el arte con mi trabajo, porque pasan estas cosas, porque hay gente que escribe estas cosas. La gente que leyó este libro sabrá de qué cuento estoy hablando, pero bueno, cumplió su función, que era la de perturbarme, y me dejó muy inquieta. Para los que les guste leer autores argentinos y leer sobre maldiciones, sobre brujas y sobre parafilias bastante extrañas, les recomiendo este libro. Zombie, libro sobre un muerto vivo. Para esta categoría entra otro de los grandes clásicos del terror. Estoy hablando de Frankenstein, o Frankenstein, el moderno Prometeo, escrito por Mary Shelley. Con respecto a Frankenstein, acá les tengo que ser sincera. El libro lo conseguí, justo lo compré en la feria del libro, y dije, hace mucho que no leo un libro en inglés, voy a leerlo en inglés, no debe ser tan difícil. Ay, gente, qué ilusa que era, porque les juro, ¿vieron esos libros a lo Jane Austen? Que es como un español muy cargado, muy adornado, con expresiones súper antiguas y lenguaje complicado, que están como un párrafo entero así para decir esto. Bueno, imaginen eso traducido al inglés. En ese inglés antiguo que el 90% de las palabras no las conoces. Bueno, me pasó eso con Frankenstein. Si bien no es un libro muy grueso, de hecho es un libro más o menos así de este grosor, me costó al principio entenderlo, o al menos tomar agilidad a la lectura por el nivel de inglés que tenía. En realidad por el inglés antiguo que maneja, pero ya a medida que lo fui avanzando, como que fui saltándome toda esa descripción rimbombante e innecesaria, y me centré en la trama, o en el hilo conductor de la trama. Pero les confieso que el libro no lo terminé de leer. Lo estoy leyendo, pero por ahora lo único que les puedo dar es una impresión. De todos modos, sé que hay adaptaciones cinematográficas de Frankenstein, entre ellas la más conocida y la que vi para poder hacer este video es la película dirigida por Kenneth Branagh en el 94, protagonizado por Kenneth Branagh, que si no se acuerdan es el actor que hace de nuestro querido Gilderoy Lockhart en Harry Potter. En esta película él hace de Victor Frankenstein, y también actúa Helena Bonham Carter, que adivinaron, también hace de Bellatrix en Harry Potter, y también con la actuación estelar de Robert De Niro. Sí, señores, Robert De Niro, antes de ser el señor Burns, se inmortalizó en esta película como Frankenstein. Y por lo que he llegado a saber, al menos lo que dice Jorgito de Te lo resumo así nomás, es la más fiel al libro. Así que bueno, decidí verla para refrescar un poco la memoria, aunque sea como para saber de qué trataba puntualmente el libro. Les soy honesta, esta película la vi cuando yo era chica y en su principio me dio mucho miedo. Realmente el trabajo de maquillaje que hicieron con Robert De Niro es algo magistral, pero la volví a ver y es como... me acordaba que esta peli era un poco mejor. A ver, al principio pensaba que era una porquería, que era todo muy sobreactuado, muy cringy, todo pasando demasiado rápido.
no me estaba gustando, pero de momentos se ponía buena. Las escenas donde muestran a Frankenstein, digamos, al monstruo, cómo él se va desenvolviendo en este mundo y aprendiendo a convivir y a desconvivir, no sé si existe esa palabra, con los humanos, la verdad me gustó mucho, me pareció mejor interpretado que las actuaciones de Kenneth Branagh. Es como que tenía sus altibajos, pasaba de ser una película bastante mediocre, bastante cringy, a ser una película dramática pero con drama del bueno, luego volvía a ser mala, luego volvía a ser buena, volvía a ser trágica, no sé, es como que fue como un menjunje de cosas la película, pero en líneas generales me terminó gustando. Hubo una escena que realmente me partió el corazón y casi lloro en esa escena. No porque fuera mala, sino porque realmente te dejaba angustiado, te ponía muy triste por el monstruo. Y al final me gustó. Yo le daría un 7, un 7 modesto a la película. Pero si pensamos que eso está basado en el libro, le encontré por ahora algunas diferencias. La película, comparada con la trama original, está bastante sobreactuada en algunos momentos. Algunos sucesos cronológicamente ocurren de manera diferente. Hay otras escenas que no sé de dónde sacaron, no sé en qué estaba pensando Kenneth Branagh cuando se basó en el libro para hacer esa película, pero bueno, licencias creativas. Lo que puedo decir es que el Víctor del libro es bastante diferente, o al menos lo ejecutaron de manera diferente en la película. En el libro tenemos a un Víctor que desde chiquito es muy precoz, es muy inteligente, con un hambre de aprender y de conocer y de desvelar todos los misterios del mundo y de querer siempre aprender, pero llegando a un punto en que incluso era bastante soberbio o como que se creía la gran cosa. Digamos, una cosa es saber valorarse, saber decir yo soy bueno en tal cosa, sé dibujar, sé cantar, cocino muy bien y está bueno valorarse. Creo que es un ejercicio bastante sano aprender a decir, che, soy bueno en algo, pero no me creo mejor que los demás por eso. Y otra cosa es ser soberbio, es como pensar que mi mente está por arriba de todo el promedio porque a mí siempre me interesaron estas cosas. Yo me preocupo por esto y por esto y por esto, mientras que el resto hace tal cosa. Yo siempre estuve un paso más adelante. Más o menos tenía esa actitud Víctor en el libro y a mí no me gustó y terminé de concluir que Víctor es un tipo bastante imbécil en el libro. No me da nada de pena lo que le termina pasando después, ni cómo va sobrellevando las cosas. Casi ni lo veo hacerse cargo de las cosas que hace o de las consecuencias de sus actos. En la película por ahí lo dramatizaron un poco más, lo hacían como más impulsivo, más impetuoso, era diferente. Los invito a leer el libro o si no a ver la película y que después saquen sus conclusiones, pero en líneas generales creo que la historia de Frankenstein es muy interesante, es muy linda, es trágica y es dolorosa de ver. Digamos, hace ver que el humano puede tener mucha miseria, es capaz de hacer cosas increíbles y de cometer las atrocidades más grandes del mundo y puede albergar mucha felicidad y mucha luz, así como mucha miseria al mismo tiempo. Solo voy a decir que soy 100% team monstruo. A Víctor no lo soporto, pero bueno, espero que les interese poder leer este libro o a lo sumo ver la película y me gustaría ver qué opinan de la actuación de Kenneth Branagh. Como les digo, de momento la peli se ponía buena y de momento se volvía a poner mala. No sé, me gustaría saber sus opiniones. Creepypasta, libros sobre leyenda urbana. Nota de la Dani editando esto. Chicos, venía lidiando con problemas con mi celular que se quedó sin espacio en medio de la grabación y ahora que estoy editando me doy cuenta de que hubo por lo menos 2 categorías que no quedaron grabadas y de hecho esta también quedó cortada, pero bueno, les voy anticipando que para el tag de Creepypasta elegí el libro The Ring de Koji Suzuki, en la cual se basaron para hacer la película El Aro o La Llamada. Bueno, como les venía mencionando, la película The Ring, tanto en la versión japonesa como en la norteamericana, tiene sus diferencias respecto al libro. Para empezar, el protagonista es un hombre, pero la historia es básicamente la misma. Un grupo de adolescentes sufre una muerte misteriosa y tras haber visto una película maldita, por eso elegí la categoría de creepypasta, que son esos relatos que circulan por internet, que uno no sabe si son ciertas o no, y que por lo general tienen un contenido aterrador o paranormal. Así que bueno, decidí elegir este otro clásico del terror. De hecho, La Llamada o El Aro o The Ring, como querramos llamarle, es una de las películas de terror que más me gustan. En su momento me traumó mucho. Creo que mi mamá nunca estuvo tan cerca de mandarme al psicólogo de no ser por esta película. Me tomó años poder superarla.
pero la verdad me parece que es una obra muy interesante, un terror psicológico de los que a mí me gustan. La versión japonesa, si bien no me gustó tanto porque los japoneses son bastante raros para sus películas y para escribir, la verdad es una historia que me gusta mucho y yo creo que el libro es un muy buen complemento para este tipo de películas. Inframundo, libro con seres infernales. Y para finalizar con este tag del terror, les traigo el plato fuerte, el peso pesado de este ranking, que es El Exorcista de William Peter Blatty. Todos conocemos de vuelta a la película El Exorcista. A mí me la habían comentado cuando era más o menos era chica, más o menos. Me decían, no, que esta película es terrible, que vas al psicólogo, que te retrauma. Así que bueno, como buena masoquista que era y que sigo siendo, decidí verla. Y la verdad, la película, más que generarme un poquito de asco, no me traumó tanto. De hecho, creo que me traumó más La Llamada. Me parece que, teniendo en cuenta el contexto y la temática de la película, fue una obra que fue revolucionaria para la época. Digamos, el director lo apostó todo por su trabajo y pudo haberle salido muy mal, pero por suerte le salió muy bien. Y cuando me enteré que estaba el libro, dije, necesito leerlo. Otra búsqueda incansable por encontrar ese libro, ya que es un libro bastante viejo y que de hecho está descontinuado. No sé si lo encontré por una librería vieja de segunda mano que vendía libros del 1500. Justo lo encontré. De hecho está ahí casi todo roto, pobrecito, pero lo leí y la verdad es un libro increíble. A la fecha creo que es el libro de terror que más miedo me ha dado. Te deja una sensación de intranquilidad, de malestar. Te terminas tenso todo el tiempo. De hecho me asusté varias veces siempre que estaba leyendo y venía alguien a hablarme. Me reasustaba. Creo que hicieron un muy buen trabajo a la hora de ponerlo en pantalla. Yo creo que el director hizo un trabajo excelente. De hecho escatimaron en algunos detalles o en algunas escenas que en el libro están, pero que bueno, no alteraron tanto la trama. Sigo diciendo que hoy en día la película El Exorcista es una de las mejores películas, no sé si la mejor película sobre posesiones diabólicas. El libro en sí parece que es una de las mejores obras de terror que he podido leer, al menos hasta la fecha. No he podido leer otros, pero no sé, como les cuento, el libro de clase género del terror no es mi género favorito porque yo me sugestiono con mucha facilidad y me asusto por nada. Yo prefiero leer una novela fantástica antes que algo de terror, pero bueno, como buena escritora que aprende de lo que lee, hay veces que hace falta bucear en otros géneros. Y la verdad creo que otra cosa que también marcó controversia en El Exorcista, tanto en el libro como en la película, es que está basado en un caso aparentemente real, donde la víctima fue un chico que por andar jugando con la Ouija terminó inmiscuyéndose con seres de otro plano y que la verdad no les fue muy bien. Y que eso justamente William Peter Blatty, cuando estaba como siendo estudiante, leyó esa nota en un periódico y ahí se inspiró para escribir este libro que dio origen a esta película que ya es un clásico, es una película de culto del género del terror. Y creo que eso es lo que más miedo da también, el hecho de que es algo que realmente pudo haber pasado, digamos. Hay gente que cree, hay gente que no cree. Yo personalmente soy católica, tranqui, pero digamos, hay cosas en las que prefiero no meterme, las respeto, prefiero que se quede ahí. Hay cosas en las que no me voy a entrometer, por las dudas no voy a hacer nada. Pero la verdad eso es lo que más me gusta de todo esto, lo que es paranormal, lo que son fantasmas, espíritus. Son cosas que tienen su cuota de duda. ¿Son reales o no son reales? Hay veces que la mente te traiciona mucho, pero bueno, queda a tu criterio decidir qué es real y qué no. Y bueno, ese ha sido mi tag por estas fechas halloweenescas. Espero que les haya gustado, que les haya interesado o que quieran leer alguno de estos libros. Como siempre, no dejes de leer mi libro Minami, el proyecto del milenio, en su primer volumen, Escúchame, que está disponible en su formato digital, tanto por Amazon, Casa del Libro, Google Books, y también disponible para su compra en físico por Busca Libre. Y si sos de Río Cuarto, Córdoba, siempre está la librería Superior, donde podrás encontrar algunos ejemplares en físico. Los invito a todos a leerlo y a que me den sus opiniones. Espero que les haya gustado este video y bueno, lo demás bien.